Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Les saludo el pastor Giovanni Maldonado con otra clase más de discipulado, la cuarta que tenemos. Hemos decidido que todo este año íbamos a estar dando una clase de discipulado cada semana. Y bueno, hoy toca la cuarta, que es el bautismo. La primera clase que hablaba acerca de la salvación, después hablábamos acerca del arrepentimiento y después hablábamos acerca del nuevo nacimiento, que fue la clase anterior. Hoy hablaremos acerca del bautismo. Muy bien, antes de empezar la clase o este pequeño discipulado, siempre con la misma metodología de hacer preguntas, haciendo que, y al mismo tiempo respondiendo esas preguntas, pero tú puedes hacer, si tú estás dando clases en tu iglesia, tú puedes hacer las preguntas y hacer que las personas que tú estás dando clases contesten la pregunta según el verso que se les asigna. Y como dije, pues siempre en la descripción vamos a dejar, están nuestros contactos, nuestro número de teléfono y redes sociales donde tú puedes contactarte conmigo y yo puedo hacerte llegar en físico, o perdón, de manera digital, el material de discipulado para que tú lo puedas dar en tu iglesia. Dicho eso, bueno, empecemos con la clase. El bautismo. El bautismo es sumamente importante en la vida cristiana o en la vida de un cristiano. El bautismo es un simbolismo de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero también es un acto público de que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Muy bien, vamos a contestar siempre unas preguntas, vamos a hacernos preguntas y vamos a contestarlas según la palabra del Señor. Bueno, primera pregunta, ¿quién estableció el bautismo? Pues vámonos a Mateo 28:19 y dice, por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jesucristo y está diciendo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces, ¿quién estableció el bautismo? Fue Jesucristo. Y si tú lees la Biblia de los Evangelios, Él, siendo Dios hecho carne, también fue bautizado para que nosotros entendiéramos de que es un acto que tenemos que hacer y que es importante. Recuerda que fue Juan el Bautista quien bautizó a nuestro Señor Jesucristo y él fue el que dijo que yo no soy digno ni de llevar las sandalias que él tiene. Muy bien. Entonces, Jesucristo fue el que instituyó el bautismo y por lo tanto, contestando la pregunta, entonces, ¿quién lo instituyó? Jesucristo. Otra pregunta. ¿El bautismo es una opción o es un mandato? Muy bien. Si volvemos otra vez a Mateo, es Jesucristo quien lo está diciendo y es un mandato. Es una palabra dada por Jesucristo para que lo hagamos. Por tanto, ir, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que es una opción o es un mandato. Hay gente que viene a Cristo y no quiere bautizarse. Muy bien. Hermanos y hermanas, si tú eres uno de ellos y todavía no te has bautizado por diferentes razones, espero que no sea porque no quieras bautizarte. Hermanos, es necesario el bautismo porque es un acto público en lo cual nosotros decimos, tenemos a Cristo en nuestro corazón y yo hago esto para que a través de los testigos de la iglesia y fuera de la iglesia sepan que ahora pertenezco a una iglesia, que ahora yo alabo y adoro al Señor y que Jesucristo es mi Señor y Él es mi Rey, pero también lo hago porque es un mandato del Señor. Y si somos cristianos y obedecemos a lo que la palabra del Señor dice, por lo tanto debo obedecer toda palabra venida de Dios, toda palabra venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es una opción, queridos hermanos, es un mandato y tenemos que hacerlo. Aquel que no se bautice, para mí, es aquel que no se ha entregado completamente al Señor. Aclaro que el bautismo en sí no te salva. Lo que te salva es tu decisión de seguir a Jesucristo, tu decisión de aceptar a Jesucristo.
tu decisión de servirle, tu decisión de adorarle, tu decisión de reconocer lo que hizo en la cruz y arrepentirte de todos tus pecados y dejar que Él limpie todo tu corazón. Pero el bautismo, como dije, es un mandato, es algo que Dios demandó que hagáramos. Por lo tanto, no es una opción, es un mandato. Hay que hacerlo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene para mí el bautismo? Leemos en Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué significado tiene para mí el bautismo? Significa que yo creo, significa que yo estoy declarando que creo en mi Señor Jesús, estoy declarando que soy un cristiano, que creo en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ese significado tiene para mí que ahora yo creo en Jesús. Y como dije al principio, eso, hacemos un acto público de que ahora soy cristiano y pertenezco a una iglesia. ¿Okay? Ahora, otra pregunta. ¿Por qué debería bautizarme? Ahí siempre en Marcos 16 dice, el que creyere. O sea, antes de ser bautizado, hay que creer en Jesucristo. Es algo que se me había escapado de decir. Tú no puedes bautizarte si no crees en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros los cristianos evangélicos bautizamos cuando alguien tiene ya conciencia de sus acciones. Por eso nosotros no bautizamos a recién nacidos, porque aquí está muy explícito en Marcos 16 dice, el que creyere. Y un recién nacido o un niño pequeño que no entiende entre el bien y el mal, por lo tanto no tiene conciencia de sus acciones porque viene descubriendo el mundo que lo rodea. Por eso es importante que aquel que se bautice crea en lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿por qué debería bautizarme? Porque es un acto de mi creencia en Jesucristo. Es una declaración de fe al bautizarme. O sea, y al no bautizarme, tácitamente estoy diciendo que no creo en lo que Jesucristo hizo. Y Jesucristo dice, y si Jesucristo, se bautizó, debemos bautizarnos también nosotros, porque eso implica que creemos. Y como Marcos 16 dice, el que no creyere será condenado, queridos hermanos. Así que, ¿qué significa para mí? Significa que yo declaro públicamente que soy un cristiano y que debo bautizarme porque estoy declarando que yo soy cristiano, sí, pero que estoy creyendo en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué necesito para ser bautizado? Vamos a contar unos versículos, vamos a leer, mejor dicho, unos versos que están en Hechos 8, 36 al 38 acerca de un hombre de que fue bautizado. Y cuenta la historia acerca de Felipe y el eunuco, donde el eunuco está leyendo la palabra del Señor, pero no la entiende. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, manda a Felipe al encuentro del eunuco. Y Felipe le pregunta al eunuco, ¿qué estás leyendo? Y entonces le está diciendo la porción de la Biblia, pero que no entiende. Entonces viene Felipe y le empieza a contar, le empieza a evangelizar, le empieza a contar de las buenas nuevas de Jesucristo, lo que hizo en la cruz. Entonces el eunuco queda conmovido por la explicación que le ha dado Felipe y entonces viene él y hace esta pregunta, porque él ya cree. Él venía leyendo la Biblia, pero no la entendía. Entonces vino Dios y le mostró a través de Felipe y él le explicó qué es lo que estaba leyendo y que lo que le estaba leyendo hablaba acerca de la venida del Mesías. Y entonces Felipe le cuenta que ya se cumplió eso y que el Mesías ya ha venido, el Salvador del mundo ya ha venido y que murió en la cruz y resucitó al tercer día y que ahora nosotros somos libres de pecado, pero le hace falta algo. Entonces es cuando viene el eunuco y le dice en Hechos 8:36, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco
aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo y dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Maravillosa historia. Entonces, la pregunta que hacíamos era, ¿qué necesito para ser bautizado? Y según esta historia, solo hay un requisito, es creer en Jesucristo. Es creer que Él es el Hijo de Dios. Es creer que Él es nuestro Salvador. Ese es el único requisito que ocupamos para ser bautizados. Hoy en día muchas iglesias antes de bautizar requieren que las personas que quieran bautizarse, bueno, pasen un proceso de estudio, un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, es importante que las personas sepan el por qué hay que bautizarse. Yo soy de las personas que una persona si no impide nada que lo bautice, no debe esperar mucho tiempo. Hay gente que dan largas, un año para poder bautizar y para mí es muy largo. Así que mira el eunuco, él estaba estudiando la Biblia, entendió lo que iba a hacer y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dijo Felipe, bueno, si crees en Jesús. Y dijo eunuco, sí creo. Entonces, ¿por qué poner largas, tantas largas para poder bautizar? Entonces, si usted me pregunta de una manera personal, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que acepta para poder bautizarse? Bueno, lo más pronto posible, unos 3, 4 meses máximo para poder bautizar a alguien. Porque si crees en el Señor Jesucristo, que Él es tu Señor, y has entregado tu vida completamente a Él, no hay nada que te impida bautizarse. Pero recuerda, creer en Jesucristo implica dejar el viejo hombre. Creer en Jesucristo implica arrepentirte de todos tus pecados. Creer en Jesucristo implica nacer de nuevo. Creer en Jesucristo implica que somos hijos de Dios y ya no practicamos el pecado. Por lo tanto, si tú vives en pecado y tú practicas el pecado y no te has arrepentido de tu pecado, pues no podrás bautizarte, porque no estás creyendo. Al no a recibir a Jesucristo en tu corazón, al no arrepentirte de tus pecados, entonces eso sí te puede impedir no bautizarte, perdón. Entonces, pero si no te impide nada, has aceptado a Cristo en tu corazón y has entregado tu vida completamente a Él, no hay nada que te impide, por lo tanto, debes bautizarte. Entonces, recapitulemos lo que hemos visto hasta ahora en esta clase de discipulado del bautismo. ¿Quién estableció el bautismo? Jesucristo. El bautismo es una opción o un mandato, es un mandato dado por el Señor. Ahora, ¿por qué debería o qué significado tiene para mí el bautismo? Significa que yo creo en Jesucristo. ¿Por qué debería bautizarme? Porque estoy haciendo un acto público de que yo creo en Jesucristo, por lo tanto me bautizo también para no ser condenado, porque si yo no decido no bautizarme, estoy diciendo que no creo todo lo que Jesucristo hizo y todo lo que debería de hacer. ¿Qué necesito para ser bautizado? Solo creer en nuestro Señor Jesucristo. Solo creer en nuestro Señor Jesucristo. Así que si no hay nada que te impide para bautizarte, bautízate en el nombre de Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy ha terminado la clase del bautismo. Ha sido una satisfacción para mí poderles enseñar esto. Espero en el nombre de Jesús que por favor, si no te has bautizado, te bautices, empiece una serie de clases que te llevarán a entender mayormente lo que vas a hacer. Algo parecido que estaba haciendo el eunuco, estaba estudiando la Biblia y vino alguien que le enseñó qué es lo que tenía que hacer. Y si tú estás pasando esos pasos, ve y bautízate, porque es un mandato. Y eso implica que estás creyendo en Jesucristo, que Él murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Un gusto, queridos hermanos. Hoy terminamos nuestra cuarta clase y seguimos la próxima semana para seguir en esta clase, diferentes clases de discipulado. Un saludo, un placer. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado. Nos miraremos
después.